Buenos días, estimados estudiantes. Les habla el profesor Andrés Malagón de la institución educativa Ricaurte. Voy a hablar de reproducción de procariotas. Recuerden que este módulo, a partir de todo el año, vamos a ver reproducción de todos los organismos vivos. Vamos a tratar de abarcar lo que más podamos de todos los tipos de reproducción. Y este va a ser el primero que vamos a tratar: procariotas. ¿Listo? Recomendación número 1, por favor, tomen su cuaderno o una libreta de apuntes y escriban lo más importante o lo que consideren importante. Pueden repetir el video cuantas veces quieran y tomen apuntes de todo lo que yo digo. Igual esta presentación se las voy a enviar en PDF para que la tengan y puedan estudiar, y también escriban las preguntas, las cosas que no entiendan las escriben. ¿Listo? Y después vamos a hacer una reunión en donde vamos a solucionar dudas. ¿Listo? Primero vamos a definir qué es un procariota, una célula procariota. Primero, para empezar, vamos a manejar este término que son la clasificación de organismos según su cantidad de células. Hay organismos que están constituidos por una sola célula y se llaman organismos unicelulares, que por lo general son microscópicos. Necesitamos un microscopio para poder observarlos. Entonces aquí hay una fotografía de una eugenia, que es una sola célula, y acá se ven los órganos, los organelos de la célula. Vean, estos verdes son cloroplastos, en fin. El paramecio, que también es un organismo unicelular, está compuesto por una sola célula, y tiene, bueno, aquí sus organelos, esta complejidad, esta cantidad de organelos celulares. La ameba, mira, aquí está el núcleo. La ameba, algunas amebas son patógenas y nos hacen daño, nos enferman, nos produce algunas diarreas cuando consumimos alimentos infectados por amebas. Y vean, aquí también están estos organelos, todos estos organelos. Son células complejas. Son unicelulares, pero son muy complejos. Y también están estas más sencillas, que se llaman bacterias. Son mucho más pequeñas, pero no tienen esta cantidad de organelos. ¿Ven? ¿Listo? Y están también los organismos multicelulares, que se pueden ver a simple vista, son macroscópicos y están conformados por más de una célula. En este caso, pues nosotros los humanos tenemos millones y millones de células de diferente tipo según el tejido en donde se encuentran. Entonces acá están las células del tejido adiposo, las del tejido epitelial, el tejido conectivo, tejido intestinal, el tejido óseo. Hay una cantidad de tejidos. Estos son unos pocos de toda la gran cantidad de tejidos que tenemos, porque tenemos muchos tipos de células, cualquier cantidad de tipos de células. Entonces nosotros somos organismos multicelulares, tenemos muchísimas millones y millones y millones de células. ¿Listo? También podemos clasificar los organismos según el tipo de célula. Entonces vamos a hablar de dos tipos de células principales, que son los procariotas, que es el objetivo principal de esta charla, que son células que no tienen una envoltura nuclear definida. Vienen de los vocablos pro, que significa antes, y carios, núcleos. Son células primitivas que no tienen núcleo y que el ADN se encuentra en el citoplasma. Recuerden que el ADN contiene la información genética de todos los procesos biológicos que desarrolla la célula: reproducción, crecimiento, procesos metabólicos. Todos esos procesos, toda esa información está aquí en el ADN. Es como el programa para que la célula funcione. Sin el ADN la célula no podría vivir, no podría ejecutar ninguna función. ¿Listo? Entonces, estas células primitivas, las procariotas, son principalmente bacterias. Bueno, hay otros tipos donde el ADN se encuentra en el citoplasma y no se encuentra dentro de una envoltura nuclear o dentro de un núcleo. ¿Listo? Contrario a las eucariotas, que sí tienen un núcleo verdadero. Eu significa verdadero y carios, núcleo. Son células más complejas, como las que vimos acá, como la eugenia y como el paramecio, que tienen más organelos, muchísimos más organelos,
y además de eso, pues tienen un núcleo, tienen una envoltura nuclear, vea. Todos estos organelos que tienen estas células, miren todos estos organelos. Aquí está la mitocondria, los retículos, bueno, todas estas manos de organelos importantes para la actividad celular, pero lo más importante es que tenga una envoltura nuclear y en este núcleo se encuentra el ADN protegido. ¿Listo? Y esto nos lleva a la clasificación, una clasificación general de la naturaleza según el tipo de célula. Entonces tenemos las células arqueas, los dominios de la naturaleza, que son tres, creo que ya lo habíamos visto en algún momento, que es el dominio arquea, bacteria y eucaria. Las arqueas son organismos procariotas muy sencillos que viven en ambientes extremos y que no vamos a hablar mucho de ellos. Y de este dominio se genera el reino o está el reino arquea. Por otro lado, bacteria, que es el otro dominio, también son células procariotas como las que vemos acá. Mira estas bacterias procariotas. Y este dominio contiene el reino Monera. ¿Listo? Y eucaria, pues su mismo nombre lo dice, son células eucariotas. Y de este dominio contiene los otros reinos que ya conocemos, que son el reino protista. Los protistas son estos organismos unicelulares eucariotas como la eugenia, el paramesio y la mea. El reino fungi, que son los hongos, el reino de los hongos, el reino vegetal, que son las plantas, y el reino animal, en donde nos encontramos nosotros. Nosotros somos eucariotas. ¿Listo? Y acá hay un ejemplo o la comparación entre una célula eucariota humana, que este es un glóbulo rojo, comparar el tamaño con una bacteria, en este caso es Escherichia coli, una bacteria de nuestro intestino. Vean el tamaño, el glóbulo rojo es mucho más grande que las bacterias y hay bacterias mucho más pequeñas. Son células sencillas, primitivas, pero son muy importantes en el ambiente ecológico. Después lo vamos a ver. ¿Listo? Y vamos a ver el origen de las eucariotas. Las eucariotas se originaron por una fusión entre una bacteria y una arquea. Dos células procariotas generaron una eucariota. Entonces aquí está el ADN de la arquea, el ADN de la bacteria, ellas se fusionaron. La bacteria ingresó o la arquea absorbió a la bacteria. Miren, aquí está la membrana celular de la arquea y de la bacteria, perdón, y la membrana celular de la arquea. El ADN, miren, de la arquea, el ADN de la bacteria, y este organismo sobrevivió y empezó a evolucionar. Después de mucho tiempo empezó a formar una envoltura nuclear y esta bacteria se transformó en lo que conocemos como mitocondria. Hay otras bacterias que ingresaron a arqueas y formaron los cloroplastos. ¿Listo? Eran bacterias eran bacterias fotosintéticas que se unieron por simbiosis, se fusionaron con arqueas y generaron pues células con cloroplastos verdes, que son las células vegetales. Bueno, entonces la mitocondria es muy importante para la respiración y así fue como los organismos pudieron vivir en ambientes oxigenados. Ellos salieron de algunas bacterias tenían la opción de respirar oxígeno, pero ya después de que esta mitocondria se generara, de que esta arquea pudiera fusionarse con esta bacteria,
pudo también respirar y evolucionar y se transformó en una célula eucariota que puede respirar oxígeno y, y después colonizaron ambientes ricos en oxígeno como mares y la tierra, ¿vale? Ahora sí vamos ya entendiendo todo esto, ya sabiendo que es una célula procariota, que son células bacterianas, son bacterias. Vamos a hablar principalmente de las bacterias del dominio bacteria. Son células pequeñas, eh, muy primitivas, muy sencillas, no tienen muchos organelos y ellas se reproducen de la siguiente manera. Primero, tienen una reproducción asexual. ¿Qué es asexual? Que no hay una combinación entre dos células, sino que hay una sola célula, que es esta, a ver, esta célula, que al dividirse va a producir dos células hijas genéticamente idénticas. Cuando hay reproducción sexual, hay unión entre dos células y hay recombinación del ADN de las dos células para generar una sola célula, pero enriquecida con una combinación eh, genética de dos células. Listo, eso no, lo vamos a ver más adelante, lo voy a explicar mucho mejor. Por ahora, esto es una reproducción asexual donde solamente interviene una célula que ella, esta línea azul, este círculo azul, representa su ADN, representa la carga genética o la información genética. Para cuando se va a reproducir lo que hace es que lo duplica, hace una copia exacta de su ADN y lo representamos aquí en moradito. Entonces ahora tiene el doble de ADN, la que tenía antes que era azul y la duplicó, ahora tiene el doble. Luego se divide y divide también el ADN. Uno va para una célula y el otro queda para la otra célula. Recuerden que si el ADN no migra para una célula, esa célula queda inservible, no puede funcionar porque en el ADN se encuentra el código de cómo debe funcionar ella, cuáles son los procesos que debe ejecutar para poder sobrevivir. ¿Listo? Y acá generan dos células genéticamente idénticas, son clones, son idénticas. Entonces, aquí vamos a entrar a entender un concepto que se llama variabilidad. La variabilidad genética es la que nos lleva a sobrevivir a diferentes enfermedades. Por ejemplo, el caso más sencillo que todos están viendo, el coronavirus. Nos podemos infectar muchas personas de coronavirus, pero muy pocos van a morir. ¿Por qué? Porque algunas personas tienen en su sistema genético eh, alguna información que le va a permitir protegerse de otra forma, de una forma más efectiva contra el virus. Otras personas no lo tienen. ¿Listo? Lo mismo para otras enfermedades. Puede ser que una persona que no se defienda bien contra el coronavirus se defienda bien contra otra enfermedad. Por ejemplo, hablemos de la gripa. Hay gente, o no, de la gripa no, hablemos mejor de otra enfermedad. Puede ser, no sé, el SIDA, por ejemplo. Hay personas en el mundo que tienen unos genes especiales que le permiten defenderse contra el SIDA y muchas de ellas no se infectan. ¿Listo? Entonces, eso lo genera la variabilidad genética. ¿Y cómo identificamos que hay variabilidad genética? Pues que si nosotros nos miramos, nos pegamos a nuestro hermano, por ejemplo, nos hacemos junto a nuestro hermano o nuestra hermana, vamos a ver que a pesar de que nos parecemos, tenemos algunas características que nos hacen parecidos, nunca vamos a ser idénticos. ¿Listo? ¿Es por qué? Porque mi hermano tiene una carga genética diferente a la mía. ¿Listo? En este caso las bacterias van a ser genéticamente idénticas. Pero si llega una enfermedad y estas bacterias tienen la misma información genética y las afecta a las dos, pues van a extinguirse, van a morir. Entonces ellas tienen que generar algún mecanismo que les permita aumentar su variabilidad genética. Y es esta, la conjugación bacteriana. Esta conjugación bacteriana lo que hace es que
una bacteria tiene un ADN y genera un plásmido. Este plásmido es una fibra de ADN también que está que no pertenece al ADN cromosómico, al ADN para reproducción, sino que lo adquiere y lo tiene ahí en el citoplasma, y ella lo que hace es que lo duplica y se lo transfiere a otra bacteria. ¿Listo? Entonces entre ellas generan unos pires, que son estos tubitos que están acá. Ellas se acercan, generan estos tubitos, y a través de esos tubitos y de una reacción allí compleja de proteínas, duplican ese plásmido y se lo transfieren de una célula a otra. ¿Listo? Entonces, acá y esta célula tiene este plásmido, se puede unir después aquí a este ADN cromosómico y empieza a generar una variabilidad genética. Y así sucesivamente. Esta después se va a unir con otra bacteria por allá y va a conseguir un plásmido, digamos, amarillo, y lo va a adquirir, lo va a recombinar. Entonces, estas bacterias tienen diferentes códigos que de pronto le pueden servir para cualquier cosa, sea para sobrevivir en algunos ambientes, sean para protegerse de virus, de otros patógenos, o sea para generar algún proceso que le ayude a alimentarse de otra forma y sobrevivir. ¿Listo? Y esto es para aumentar la variabilidad genética. ¿Listo? Y listo, con esto terminamos. Este es el taller que les voy a dejar para esta sesión. Van a tener una semana para resolverlo. Les voy a enviar, quiero que vean este video que está aquí en YouTube. Van a ingresar a este link. Yo se los voy a enviar también al correo por si no lo pueden descargar, por si no lo pueden, pues no pueden acceder a YouTube, o por si lo quieren tener, para que lo descarguen y van a resolver estas preguntas. ¿Listo? Adicionalmente les voy a enviar una guía de físico-química que les va a hablar sobre magnitudes. Vamos a entrar a ver lo que son magnitudes y va a haber un ejercicio muy sencillo que van a tener que realizar. ¿Listo? Entonces, primero van a resolver estas preguntas de la 1 a la 5 de acuerdo a lo que acabé de presentar. Después van a ver el video, este video que se trata sobre el cólera, una enfermedad causada por una bacteria, una procariote llamada Vibrio cólera, y van a resolver estas preguntas. ¿Listo? Y van a desarrollar la guía de física-química que se les voy a enviar como una lectura y un taller. ¿Listo? Preguntas. Cuando tengan preguntas, entonces las anotan, me las hacen llegar y me las hacen llegar por correo, por favor, y definimos si vamos a hacer una reunión para resolver dudas, para que todos despejen dudas, o la mayoría, y si no, pues me las envían al correo y las desarrollo. ¿Listo? Yo les iré contando cómo vamos a funcionar. Y eso es todo por ahora. Que estén muy bien entonces.